Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Damos gracias a Dios por ello. Y vamos a pasar al sermón de esta mañana y voy a pedir que ustedes puedan abrir sus Biblias, por favor, en Hechos, el capítulo 16, versículos 11 al 40. Un pasaje hermosísimo que nos va a llevar a reflexionar de una manera muy especial de nuestra relación con la evangelización. Quiero leer este pasaje y recalcar algunos aspectos de lo que nos menciona este texto. Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 40. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellas y los magistrados. Rajándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron
y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana he titulado el sermón de hoy, Evangelio para todos. Todos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y ustedes saben que siempre se hace ciertas acepciones para tener algún beneficio. Si hay alguien que quiere postular a una carrera, sencillamente va a entrar en un proceso en el cual va a tener que cumplir ciertos requisitos. Si no los cumples, entonces queda fuera. Muchos de ustedes en el aspecto comercial han postulado quizás algún crédito y llevan todos sus papeles y sus cosas, pero al final nosotros encontramos que te revisan todo esto y está la posibilidad que te digan, oye, no lo tienes. En todas partes nosotros vamos a encontrar esta actitud. En aquellos que trabajan, en aquellos que estudian, en aquellos que desean algún logro, nosotros vamos a encontrar que si no calificas, entonces no tienes sencillamente ese beneficio que tú tanto buscas. Pero la diferencia con el Evangelio del Señor, nosotros encontramos que es para toda clase de personas, estén como estén, sean ricos, pobres, sean personas enfermas o sanas, sean personas que estén privadas de libertad, sean personas que estén con adicciones, sean personas que estén metidas en grandes problemas o en grandes inmoralidades. No se les cierra las puertas para que escuchen el Evangelio. Por eso que el Evangelio es para todos. Todos pueden venir y escuchar la palabra de Dios. Todos pueden venir y escuchar el Evangelio. Por eso que en este pasaje nosotros hemos visto algunos ejemplos de lo que está ocurriendo. Hay ciertas personas que escuchan el Evangelio y se transforman después allí en seguidores, en discípulos del Señor. Por esa razón, veamos este primer punto, ejemplos de personas. Ya he mencionado que el Evangelio es para todas las personas y todos pueden venir, a nadie se le impide. En este pasaje nosotros vemos que el Evangelio nosotros debemos comunicarlo y a todos, no importa en la situación en que se encuentren. Ellos, por medio del Evangelio, pueden ser cambiados por el poder, llegar a Dios y unirse al cuerpo de Jesucristo. ¿Alguien quiere mejorar su calidad de vida? ¿Alguien quiere hacer mejor las cosas? ¿Alguien quiere agradar a Dios? ¿Alguien quiere sencillamente hacer la voluntad de Dios? Entonces tiene que venir a Cristo, tiene que venir a Dios. Se llega a través de Jesucristo a Dios. Nosotros encontramos un texto muy interesante que nos dice allí que no hay ningún intermediario que nos lleve a Dios, sino solo Jesucristo. Por eso todos deben y pueden escuchar el Evangelio. Y el primer ejemplo que se muestra aquí de una persona, sencillamente es una mujer llamada Lidia. Esta era una comerciante, era, podríamos decir, una empresaria de buena posición económica, una persona que tenía su proyecto, por así decirlo, y lo llevaba adelante. Vendía un producto del color púrpura, que era muy caro para poder realizarlo, los tintes. Nos habla de una ciudad de Tiatira, que nosotros encontramos que después es mencionada en Apocalipsis, que básicamente de esa obra allí que está haciendo el apóstol Pablo con Sila, en el futuro se levantan iglesias y se menciona esto. Pero lo más interesante es que dice que Lidia conocía a Dios, ya que iba a orar y también ella adoraba a Dios, pero había algo, ella no era discípula, algo faltaba. Hoy muchos participan en diversas actividades en las iglesias, en diferentes proyectos, pero no conocen a Cristo, no son discípulos, son meros participantes, sin un compromiso. No saben lo que conlleva el ser hijo de Dios. Esta mujer tenía interés, buscaba, pero faltaba algo, faltaba el Evangelio.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú eres un discípulo o eres un oyente? ¿Qué eres? Es algo que nosotros siempre debemos tener en claro. Yo debo ser un discípulo, un seguidor de nuestro Señor en todo momento. ¿Qué ocurre? El relato nos cuenta que estaba oyendo ella, lo que Pablo estaba allí anunciando, y el Señor abrió su corazón, dice, para que estuviese a lo que el apóstol Pablo decía. Mis queridos hermanos, tiene que haber un toque, una acción de Dios. Él tiene que abrir el corazón. Juan capítulo 6, 24 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por esa razón nosotros debemos orar para que Dios prepare el corazón de aquellas personas que van a recibir y van a escuchar la palabra, para que sean tocados por Dios y ellos puedan recibir al Señor. Cuando predicas, Dios prepara el corazón para recibir el Evangelio y viene un compromiso voluntario. El pasaje nos dice que cuando fue bautizada y su familia escuchó allí lo de Pablo, lo recibió, lo atesoró en su corazón, fue bautizada y su familia. Me llama la atención que el texto no menciona a su esposo, no menciona a sus hijos, pero dice su familia. Está poniendo énfasis en su familia en especial, lo más cercano que tú tienes. Es muy probable que hayan sido sus hijos u otros miembros que vivían con ella. Pero encontramos la acción grande que ocurrió al predicar, al anunciar el Evangelio. Ella tomó un compromiso. Y eso es lo que hace, mis queridos hermanos, cuando nosotros de una manera muy clara nos damos cuenta que el Evangelio es para todos. La Escritura nos dice básicamente que uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta, porque dentro de una familia hay hijos, y nuestros hijos nosotros no podemos dejarlos afuera. No podemos dejarlos fuera de allí, de nuestra relación que tenemos con Dios. Primera de Timoteo 2:4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos. La bendición de la gracia es para las familias. Desde los comienzos se nos anuncia ya en Génesis 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No te canses de interceder por tu familia que no cree. La Escritura nos dice allá en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. No te canses de orar por tu familia. Si tienes parientes, incluso si tienes hijos que no conocen al Señor, pues bien, intercede por ellos. Provéeles la oportunidad para que escuchen el Evangelio, para que puedan ser tocados por el Señor. El pasaje también a nosotros nos habla de una muchacha, otra persona con una condición muy especial y muy grave a la misma vez. Esta muchacha que era un estorbo en la predicación del Evangelio. Dice el texto que salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, básicamente conocido este espíritu como Pitón, un demonio que hablaba a través de ella. Y estos demonios sencillamente no son omniscientes, no conocen el futuro, pero sí pueden influir en el comportamiento humano, dominan a las personas. Nosotros encontramos en los evangelios que el Señor Jesucristo hizo grandes milagros con aquellos que estaban endemoniados. Su conducta era totalmente dominada y que el Señor Jesucristo les liberó. Entonces, esta muchacha tenía este espíritu de adivinación. Había allí un espíritu maligno en ella. Básicamente se relacionaba con las creencias de aquella época. Se relacionaba con Apolos, que era un dios pagano, y cerca de Filipos había un templo pagano donde
estos hermanos estaban predicando y allí nosotros encontramos que se le rendía culto y atributo a este Dios. Y mis queridos, las fuerzas del mal se van a oponer al Evangelio. Era cierto tipo de oposición que impedía que otros oyeran. Lo que decía este espíritu maligno era verdad. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Sí, Pablo y Sila eran siervos de Dios. ¿Quiénes anuncian el camino de la salvación? Sí, era cierto lo que decía. Pero ella lo estaba usando como una molestia porque lo hacía constantemente. Cada vez que Pablo iba a hablar, cada vez que Pablo iba a tomar la palabra, saltaba este espíritu. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Estos siervos, etcétera, etcétera. Y esto dice el texto que lo hacía por muchos días. Constantemente era una oposición allí para que Pablo pudiera compartir el Evangelio. Y dice que esto desagradó a Pablo y se volvió al espíritu. Me llama la atención que el texto dice que no se fue y se dirigió a la muchacha. Se dirigió al espíritu que tenía. Las fuerzas del mal deben ser confrontadas. Y el apóstol Pablo lo hizo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el texto nos dice que inmediatamente se fue, salió. Es evidente que Pablo tenía un discernimiento sobre este asunto. Y la única forma de solucionar este tipo de situaciones es con el Evangelio de Jesucristo. Mis queridos hermanos, nunca debemos perder de vista que el nombre de Jesucristo tiene poder sobre toda autoridad del mal. Por eso el apóstol Pablo dijo, te mando en el nombre de Jesucristo. Hubo un cambio en ella, ya que los que la tenían contratada para seguir trabajando y engañando a las personas, la cual era su fuente de ganancia, la perdieron. El espíritu se fue. Esta muchacha fue liberada de este mal. Y esto se hace en el nombre de Cristo. Y usted sabe que el personaje central del Evangelio es Jesucristo. Él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. No hay otra autoridad más que Él. No hay otra autoridad sobre Él. Cuando usted va a Cristo, usted está hablando con la persona que tiene toda la autoridad sobre toda situación, sobre todas las cosas y sobre todo espíritu maligno. ¿Usted cree eso? No me convencen. ¿Usted cree eso? Tenemos que estar convencidos. Nosotros adoramos a uno que tiene todo el poder y la autoridad en todas las cosas. Nosotros encontramos aquí otra clase de personaje, el carcelero y los presos. ¿Quién iba a pensar que todo esto que le había ocurrido al apóstol Pablo iba a terminar en otra situación de victoria? Aquí nos damos cuenta que estas personas son tocadas por Dios y reciben al Señor con su familia en todo momento. El carcelero era un romano. Este carcelero tenía su familia viviendo allí en la cárcel. Su hogar estaba cerca de la cárcel porque su prioridad era cuidar esta situación. Pablo fue azotado y apresado junto con otros presos. ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo adoraba a Dios. Los presos escuchaban estas canciones y estas oraciones en medio de la cárcel. Yo me imagino los oídos y las caras de estos presos. Oye, pero estos están presos. Los azotaron, los dejaron sangrando. Los pusieron en un cepo. ¿Y qué hacen? Oran, cantan y adoran a Dios. ¿No parece algo extraño eso? Por otro lado, el carcelero debía pagar con su vida si alguno de estos presos se escapaba. Esa era la ley romana. Ese era el compromiso que ellos aceptaban cuando eran carceleros. Mira, se te escapa un preso y tú mueres. No, pero es que no fue... No, señor, se te escapa y tú mueres. No hay vuelta atrás. Esa era la ley para ellos. Por eso, cuando vino el terremoto, la prisión se abrió, se soltaron las cadenas, los cepos, se abrieron las puertas,
nosotros encontramos que inmediatamente el carcelero, al ver estos, se quiere quitar la vida. Más que nada por protección para su familia, porque él con toda su familia iba a pasarla muy mal frente a lo que él había asumido como responsabilidad de cumplir allí y de cuidar a los presos. Él pensó que los presos se escaparon. Entonces él saca su espada para matarse. Y allí es donde aparece el apóstol Pablo. No lo hagas. Todos estamos aquí. Pablo y Silas, mis queridos, podían pensar que Dios envió el terremoto para poder escapar de la cárcel. Pero no fue así. Oye, Silas, mira, vino un terremoto. Nos soltaron los cepos, las cadenas. Bueno, escapemos. Ellos no hicieron eso. Ellos se quedaron. Porque sabían que ese no era el camino hacia la libertad. Hacer lo incorrecto, mis queridos hermanos, no lleva a la libertad ni a soluciones. Y esa es una de las cosas que también el mundo a nosotros nos ofrece. Bueno, hacer lo incorrecto y se va a solucionar el problema. Nosotros encontramos que no se soluciona. El carcelero va a mirar y se encuentra allí, pero totalmente asombrado, y se postra a los pies de ellos y le hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero vio actitudes y cambios en estas personas. ¿Qué preso no escapa de una cárcel, no quiere escapar de una cárcel? Todo lo que más anhelan los que están presos es escapar. Pero estos no lo hicieron. El carcelero se dio cuenta que los presos estaban allí también. Estas personas eran diferentes. Pablo y Silas eran diferentes. Los presos cambiaron su forma de ser. Podían escapar y no lo hicieron. Las canciones, las oraciones que se hacían, el compartir el evangelio, habían realizado un cambio en estas personas. Frente a este cambio, el carcelero se da cuenta que estos tienen algo diferente y yo no lo tengo. Siendo carcelero, estos son diferentes y tienen algo que yo no tengo. Por eso es que él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Básicamente, oye, ¿qué debo hacer? Fíjense que no dice para ser diferente, para ser una mejor persona. No dice eso el texto. Menciona de una manera muy clara: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Nota la profundidad de la pregunta de este hombre? No está preguntando: oye, ¿qué debo hacer para ser como ustedes, o ser diferentes, o ser de otra forma? ¿Qué necesito para ser salvo? Y acá está la gran respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que tomándolos en aquella misma hora, este hombre les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Él y su familia fueron bautizados. Y nosotros estamos viendo acá en este texto, mirándolo desde este punto de vista, nosotros estamos viendo que el evangelio es para todos. Vimos a una mujer empresaria, necesitaba el evangelio. Una muchacha con espíritu de adivinación, necesitaba ser liberada. Un carcelero, los privados de libertad. Y nosotros quizás podríamos seguir agregándola a la lista. Un alcalde, un diputado, un senador, un presidente, un juez, un fiscal. Ellos necesitan escuchar del evangelio. Ellos lo necesitan. El evangelio es para todos. Todos pueden venir a escuchar el evangelio. Y Dios es el que se encarga de aplicar esa obra tan maravillosa en el corazón de las personas. No importa cómo estén, cómo se encuentran. Por eso hoy en día nosotros tenemos tantos ministerios. Por eso los cristianos van a la cárcel y le anuncian allí a esas personas el evangelio. Aquellos que están enfermos, el evangelio. Llevárselos a la policía, llevárselos a los militares. Todos necesitan escuchar del evangelio.
Por esa razón, mis queridos hermanos, nunca tendremos nosotros que decir, bueno, no lo quiero hacer. Es responsabilidad nuestra, de una u otra forma. Por eso le entregamos constantemente un folleto para que usted lo ponga en algún lado, se lo dé a alguna persona, porque allí está el Evangelio, que puede hacer una gran transformación, que nosotros no sabemos, pero Dios sí lo sabe y Dios lo puede usar. Y esto nos lleva a este segundo punto, la oposición al Evangelio. Aunque el Evangelio es para todos, nosotros nos vamos a encontrar que van a existir oposiciones para que el Evangelio no se escuche. ¿De dónde viene esta oposición? Y esta oposición viene del mal, viene del adversario, de nuestro enemigo, que siempre nos quiere ver derrotados y nos coloca tentaciones. Es el calumniador, es el padre de mentira, es el Apolión, el que quiere verte destruido, derrotado, acabado. Efesios nos dice, todas las huestes de maldad están básicamente involucrados en esto. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos una lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Ellos se encargan de ser nuestros opositores. Y esto es una realidad. Se fija en la muchacha que Pablo enfrentó. Él no enfrentó directamente a esta muchacha, sino que había un espíritu de adivinación, un demonio que usaba a esta muchacha para que el evangelio no se predicara, tuviera oposición. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a entrar en evangelización, hay alguien que se nos va a querer tirar encima. Hay alguien que va a ser opositor. Hay alguien que va sencillamente a hacer todo lo que está al alcance para que tú no lo hagas, para que cierres tus labios, para que no compartas, para que no digas. Es nuestro opositor. ¿Cuál es el propósito, básicamente, de ellos? No quiere que se escuche el evangelio, no quiere que se comparte, no quiere que las personas se escuchen, tampoco quiere que las personas crezcan, tampoco quiere que las personas maduren, no quiere que los hijos de Dios se transformen en discípulos. Y mis queridos hermanos, Él va a usar, las fuerzas del mal van a usar el mundo. Por eso la Biblia nos hace allí advertencia, no miréis al mundo ni las cosas del mundo. Él va a usar problemas, ideas, filosofías, tentaciones, amigos, va a usar tu celular, tus propios deseos, etc. Él va a usar todo con la finalidad de que tú sencillamente no escuches el evangelio ni que lo compartas con otro. Él quiere hacerte caer y quiere destruirte. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es nuestro opositor y yo tengo que tomarlo muy en cuenta. No, nuestra lucha no es con personas, son con huestes espirituales de maldad que muchas veces tenemos que enfrentar. Va a usar cualquier cosa con la finalidad de detenerte. Me llama mucho la atención que el mismo apóstol Pablo también menciona este aspecto de una manera muy interesante en 2 de Timoteo 4:17, cuando dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esto es algo que yo jamás debo olvidar. El Señor está conmigo, a mi lado, pegadito a mí, y me da fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Oye, yo tengo que predicar, dijo el apóstol Pablo. Y el Señor está a mi lado y me da fuerzas para eso. Y que todos los gentiles oyesen. Y él menciona una frase al final de este texto. Así fui librado de la boca del león. Pablo tenía sus luchas. Y lo enfrentó. Y lo enfrentó teniendo claramente esta convicción. El Señor está a mi lado. El Señor me da fuerzas. Que venga lo que venga. Que pase lo que pase. Eso me va a librar de la boca del león.
Pablo llegó a la cárcel y fue azotado. ¿Por qué? Porque una muchacha allí fue liberada del mal. Frente a esto, el maligno levantó oposición queriendo detener a Pablo. Te voy a meter en la cárcel, Pablo, te voy a azotar y de allí no vas a salir. Pero ellos aún en la cárcel alaban y adoran a Dios. Y ellos continúan sencillamente predicando. Dios en su soberanía, allí, el que Pablo fuese a la cárcel, terminó en que más personas crean en Cristo. Me llama tanto la atención cómo Dios en su soberanía, algo totalmente perjudicial, doloroso y sufriente, Dios lo transforma en una gran bendición para que otros conozcan a Jesucristo. Eso hace Dios. Dios es soberano. Dios es omnipotente, todo lo puede. Pareciera que todo iba de mal en peor en la vida del pobre Pablo, azotado, sangrando su espalda allí. Pero Dios se encarga de transformar toda esa situación dolorosa. ¿Ustedes piensan que ese terremoto fue casualidad? Dios, en su gran soberanía, tenía allí el control de todo para que esto sencillamente resultara en algo maravilloso. Mis queridos hermanos, cuando estamos tratando acerca de este tema, nosotros tenemos que darnos cuenta que las fuerzas del mal están vencidas, derrotadas, están acabadas, ya tienen una sentencia. Colosenses, el capítulo 2:15, nos dice que Él, el Señor Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tomó a todos estos malignos y los venció en la cruz. Él obtuvo una victoria. La muerte y la resurrección de Jesucristo derrotó a las fuerzas del mal. Y ese es nuestro Señor. Él está con nosotros. Por tal razón, el nombre del Señor Jesucristo es poderoso. Es un nombre de victoria. Por esa razón, cuando nosotros oramos, decimos al final de nuestras oraciones, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su nombre es poderoso, es todopoderoso. Por eso pedimos todas las cosas en su nombre. Mire cómo le dijo al demonio de la muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ahora. El texto termina diciendo, y salió en aquella misma hora. Porque el Señor tiene autoridad sobre esto. El Señor tiene autoridad sobre todas las cosas. Nosotros podemos sacar algunas enseñanzas muy interesantes que vienen del pasaje. Hay muchas, pero yo más que nada las he agrupado en tres. En primer lugar, Dios es soberano y provee dirección. Dios cierra caminos para guiar a los caminos que Él quiere. Pablo llegó a la cárcel, fue azotado. Parece que todo iba de mal en peor. El enemigo parecía contento. Pablo, te cerramos la boca, te tenemos preso. Pero Dios, que es todopoderoso, en su soberanía, tenía un plan perfecto. Que los presos, que el carcelero conocieran a Cristo. Que hombres perdidos, que familias condenadas conozcan a Jesucristo. La evangelización, mis queridos hermanos, está bajo la dirección de Dios, que es soberano. Otra enseñanza importante que encontramos es que Él provee cambios en las personas. Cuando las personas conocen al Señor Jesucristo, se produce un cambio en su vida. Lidia lo demostró, un cambio, siendo hospitalaria. Oye, quiero que vengan a mi casa, quiero que sigan compartiendo con nosotros. Una hospitalidad. Lo mismo el carcelero, también tuvo un cambio. El cambio que él lo demostró con hospitalidad. Lo demostró con mucha compasión. Pablo, voy a lavar tus heridas, que probablemente él mismo hizo con los latigazos. Yo quiero curar esas heridas. Y se sentó con todos los suyos y compartieron. Hubo un cambio allí en la vida. Lo que hizo Lidia
nosotros encontramos que es maravilloso. ¿Cómo termina el texto en el versículo 40? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Cómo quedó esta muchacha? Quedó libre, quedó sana. Dios obra cambio en las personas cuando se acercan al Evangelio. Presos que cambian, corruptos que cambian, cónyuges que cambian, deshonestos que se transforman en honestos, en ladrones que se transforman en confiables, en personas inmorales que finalmente se transforman en morales, en infieles que se transforman en fieles. Eso hace el Evangelio de Jesucristo. Yo no lo puedo hacer. Ese cambio lo obra Cristo en nuestras vidas. Si ves a alguien con una mala conducta, si vos ves a alguien que está metido en alguna inmoralidad, si ves a alguien que está metido en alguna corrupción, si ves a alguien que está haciendo algo indebido, esa persona necesita del Evangelio. No hay otra cosa. Si tú le vas a ir a hablar y decir, oye, deja de hacer eso porque está mal, eso no va a surtir efecto. Lo que necesita esa persona es el Evangelio. El Evangelio es el que nos libra de esas cosas. Por medio de Cristo nos perdona y por medio de Cristo llegamos a la presencia de nuestro Dios. Otra enseñanza importante que encontramos acá, que a pesar de las oposiciones que puedan existir, Dios realiza su plan, no el nuestro, el plan de Él. Salvar al hombre. Él tiene eso muy claro en su plan. Quiere salvarnos y quiere que su iglesia, su cuerpo, crezca y se fortalezca. En el caso del carcelero llama mucho la atención que este hombre me parece que es como que vino arrepentido. Pablo no tuvo que decirle ninguna cosa frente a lo que él pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esto lo hace Dios. No lo hace nadie más. Y también encontramos una enseñanza muy clara frente a la oposición. La oposición debemos enfrentarla con oración, con adoración a Dios, con alabanza. De esa forma se enfrenta la oposición que nosotros tengamos que atravesar. Por eso que la Escritura nos deja muchos textos al respecto. Velad y orad para que no entréis en tentación. Oye, hay cosas que están mal, pues comienza a orar, comienza a adorar, comienza a agradecer. Y nosotros encontramos ese aspecto. Mire, a pesar de la oposición, Dios hace cambios en las personas y veamos de una manera breve qué es lo que pasa aquí. ¿En qué resulta todo esto? De aquí nace una iglesia, la iglesia de Filipos, a la cual el apóstol le envió una carta. Una iglesia que terminó siendo muy bien organizada, porque dice que tenía sus obispos y sus diáconos, tenía sus evangelistas, tenía personas que trabajaban. Era una iglesia que trabajaba en la evangelización. Él nombra allí a Epafrodito. Está nombrando hermanas de la iglesia, como Evodia y Síntique, que combatieron juntamente con Pablo en el evangelio. Todas esas personas son las que están saliendo de esta iglesia. Es una iglesia que trabajaba. Una iglesia que ayudó a Pablo muchas veces para su sustento en la obra de la evangelización. Filipenses 4 dice al final, en gran manera me gocé que el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Quiénes fueron a visitar a Pablo cuando estaba encarcelado? ¿Quiénes se encargaron de sus necesidades? Fue la iglesia de Filipos. Mandó a uno que se llamaba Epafrodito, que tuvo que atravesar cientos y cientos de kilómetros para llegar con cosas, con ropa, con dinero, con ofrendas, para el apóstol Pablo que estaba encarcelado. Y este pobre Epafrodito casi muere por el camino y llegó a su destino, donde Pablo. ¿Se fijan en qué resultó la obra de la evangelización allí que hizo el apóstol Pablo con Lidia, con el carcelero, los presos y muchos otros que conocieron al Señor?
Versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Te das cuenta que a pesar de la oposición que existe, cómo Dios se encarga de llevar de una manera pero tan maravillosa su obra y cómo termina? Nosotros nunca debemos estar pensando en la oposición en sí. Debemos estar pensando en el resultado que va a venir después. En eso tengo que pensar. Si me quedo pensando en la oposición, que es muy problemático, es muy jodido, esto me va a traer muchos problemas, tengo que vencerla, esa oposición. Tengo que decir, Dios está conmigo y me da fuerzas. Y tengo que hablar, tengo que compartir el Evangelio. Porque después el Señor va a producir un resultado por lo que tú estás haciendo. A pesar de la oposición, nosotros encontramos que Dios hace grandes milagros. Evangelio para todos es lo que hemos estado viendo. Hemos visto ejemplos de personas que reciben el Evangelio, los cambios que ocurren. Hemos estado hablando acerca de la oposición del Evangelio, pero es una oposición que está vencida. ¿Me entiende? Es una oposición que está vencida, porque el Señor Jesucristo nos dio una victoria. Y las enseñanzas que encontramos es que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas. Y más aún cuando nosotros nos ocupamos de la evangelización, nosotros encontramos cómo Dios va cambiando esas situaciones tan dolorosas y terribles en grandes victorias para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Estás asumiendo un compromiso de anunciar el Evangelio? ¿Estás asumiendo un compromiso de compartir el Evangelio con otro? ¿De entregar un folleto? No es un compromiso con el hombre, es un compromiso con Dios. Es un compromiso que hacemos para Él, para honra y gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias, porque tú has dejado las buenas noticias para todos. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y tú nos das fuerzas para que nosotros podamos anunciar tu palabra. Sabemos que hay grandes oposiciones, Señor, pero te damos gracias porque tú eres soberano y tú tienes el control de todas esas cosas. Y tú estás allí, Señor, de acuerdo completamente de que tu palabra sea anunciada. Mueva nuestros corazones en todo tiempo para que nosotros podamos anunciar tu palabra en todo momento para gloria tuya. Fortalezca nuestras vidas. Ayúdenos a comprometernos con las buenas nuevas, de anunciarlas a otros. Ayúdenos a crecer y madurar. Ayúdenos a siempre estar tomados de su mano para vencer cualquier oposición. Gracias, Padre. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.